Muy buenas tardes. Somos de la Universidad Politécnica Salesiana. Como tema tenemos las derivadas de su aplicación en la arquitectura. Nuestro grupo está conformado por Jorge Alberto Cires, Jonathan Quijije, Jonathan Campuzano, Jorge Maridueña, Rubén Reyes Avilés. Somos el grupo número 2. Nuestro docente es el ingeniero Johnny Jiménez. Periodo 2021-2021. Introducción. El concepto de derivada se aplica en los casos donde es necesario medir la rapidez con que se produce el cambio de una situación. Conocer la variación de una función en un intervalo grande no conforma suficientemente bien el sentido de entender cómo se produce dicha variación. Se necesita estudiar variaciones de la función en intervalos cada vez más pequeños para llegar a entender el concepto de variación instantánea o referida a un punto, es decir, el de la derivada a un punto. La derivada es un límite, por lo tanto es una aplicación en la vida profesional del arquitecto. Sería también el descubrir el límite. La derivada de una función f en un punto x se detona como f derivada de x. La función cuyo valor en cada punto x es esta derivada es la llamada función derivada de f, detonada por f derivada. En arquitectura se usan las derivadas para calcular los valores o puntos máximos y mínimos de una figura geométrica, es decir, para calcular la concavidad, convexidad y así también los puntos de inflexión de una figura o también de una estructura. Muchas gracias. Hola, soy Jonathan Campuzano del grupo número 2 y hoy le voy a hablar sobre la aplicación en la arquitectura de las derivadas. Tanto en arquitectura como en las ingenierías es indispensable tener un dominio en el cálculo. Hay muchas cosas que se pueden construir y diseñar que resultan limitadas básicamente por las dificultades técnicas para la ejecución de las obras. Pero si se hace el cálculo preciso en el tiempo indicado, se podrá lograr el éxito en los proyectos. Las derivadas se utilizan para las ocasiones en que las construcciones propuestas requieren de cálculos especiales que no se pueden obtener por operaciones geométricas sencillas, cuando tengas que calcular superficies, paraboloides o superficies orgánicas irregulares. Por ejemplo, las imágenes que tenemos aquí, esta imagen se tuvo que hacer un cálculo preciso, no sencillo, para que la imagen salga, para que la arquitectura y las formas que se trabajaron aquí se haga un poco más sencillo. Por acá tenemos otro ejemplo de que aquí podemos ver claramente cómo no es fácil calcular qué tanto el diámetro, ni la profundidad, ni cómo vamos a hacer eso. Por eso es necesario saber las aplicaciones en el cálculo y tener el dominio preciso para poder hacer estas operaciones. Gracias. A continuación vamos a ver lo que son fundamentos teóricos que tiene la derivada. La derivada está siempre presente y se utiliza en arquitecturas. En el campo de construcción, los arquitectos, los ingenieros y los profesionales de esta área usualmente emplean la derivada para determinar el límite superficial y irregular, las áreas, el volumen y el sólido de la revolución, es decir, los cilindros y los conos, etc. Esto se concentra, la cual se trata de un asunto vinculado con la derivada que se denomina cálculo diferencial. Este cálculo diferencial tiene dos cosas, que sería el máximo y el mínimo. El problema de optimización se llama que se busca minimizar y maximizar el valor de una variable. Dicho en otras palabras, es un problema que se trata de calcular el máximo o el mínimo.
de una función. En nuestro caso es una variable. Por ejemplo, minimizar el error en una medición y minimizar la cantidad de los materiales para una construcción o contenido. Y maximizar es el volumen de contener y minimizar el tiempo de espera o de recorrido, etc. Los problemas que aquí se tienen se trata de restricción general. El hecho que las funciones se optimizan solo depende de una variable. Sin embargo, lo importante es entender el método y las herramientas de las matemáticas, que es maximizar y minimizar al utilizar estas herramientas. En la mayoría de los libros de cálculo de una variable podemos encontrar una importancia de estos problemas que se optimizan. En algunos de ellos tipificados como problemas de máximo y mínimo. A continuación vamos a ver una imagen cómo se representa. Como pueden ver, aquí tenemos un máximo global que está señalando la flecha y aquí tenemos un mínimo global que también está señalado. También tenemos el máximo local que está señalado y un mínimo local que está aquí. El objetivo de esto es resolver problemas sencillos, la cual se lleva a una optimización, que fundamentalmente tiene una teoría que se realiza por los signos de la segunda derivada con los máximo y mínimo local y que se establece esta función. A continuación vamos a ver una imagen. Aquí tenemos un ejemplo que es si f entre paréntesis está la a igual a 0 y f entre paréntesis está la a menor a 0, entonces f alcanza un mínimo local de a. Si f entre paréntesis a igual a i, f entre paréntesis a es menor, entonces f alcanza un máximo local de a. Y a continuación mi compañero va a hablar sobre las aplicaciones de modelos matemáticos. Con todo lo anterior ya dicho, la única pieza clave que nos hace falta para poder detallar más a fondo en la aplicación de nuestro proyecto es saber qué es MATLAB. MATLAB es una plataforma la cual está optimizada para resolver problemas científicos y de ingeniería. MATLAB cuenta con un lenguaje de programación único, el cual está basado en matrices. Esta es la forma más natural del mundo para expresar matemáticas computacionales. Desarrollo del modelo matemático. Un terreno rectangular limita en uno de sus lados con un río. Se tienen 300 metros al abre para cercar los otros. Solución. Como pueden notar, aquí tenemos lo que es la gráfica expresada, donde empezamos el problema. Aquí vamos a comenzar a explicar la resolución del ejercicio. Solo los otros lados se usan alambre para acercar y sumarían 300 metros. A continuación, determinamos el área en función a x. Por lo tanto, a de x es igual a x por 300 menos 2x es igual a 300x menos 2x al cuadrado. Luego, para determinar el área máxima, podemos hacer uso de la interpretación de una función cuadrática o recurrir al cálculo diferencial, el tema de maximización. Pero, por lo que veo, haré lo primero. A de x es igual a 300x menos 2x al cuadrado. Factorizamos, factor común es menos 2, por lo tanto, a de x es igual a menos 2 por x al cuadrado menos 150x. Completamos cuadrados. Para ello, sumar y restar 11.250. Entonces quedaría así. A de x es igual a 11.250 menos 2
por x al cuadrado menos 150x más 5625, esto nos quedaría a 5625 por menos 2x es igual a menos 11.250. Así que no alteraría la expresión a de x es igual a 11.250 menos 2 por x menos 75 al cuadrado. Completar cuadrados es obtener un binomio al cuadrado. ¿Cómo? Menos 2 por x menos 75 al cuadrado siempre será negativo. Entonces, asignarle un valor a x diferente a 0 hará que a de x se reduzca. Por lo tanto, para obtener el área máxima, debemos hacer x igual a 0. De modo que al sustituir obtengamos el valor máximo. Por lo tanto, a de x es igual a 11.250 menos 2 por 75 menos 75 al cuadrado. Nos quedaría a de x es igual a 11.250 menos 2 por 0 elevado al cuadrado. Entonces, a continuación nos quedaría a de x es igual a 11.250 menos 0. Por lo tanto, a de x sería igual a 11.250. Entonces, el área máxima que se puede cercar es de 11.250 metros cuadrados. Gracias a la derivada, en este caso pudimos darnos cuenta que sin ellas no hubiera sido posible encontrar las medidas máximas, que era lo que pedía el problema. Las derivadas, al mismo tiempo, son muy útiles para resolver distintos tipos de problemas en distintos campos, las cuales pueden ser aplicadas. Las derivadas, por lo tanto, sirven para los arquitectos para hallar datos faltantes en sus construcciones. Como una recomendación, es primero que se realicen unos estudios sobre cómo construir la función máxima o mínima y conseguir que ésta dependa de una sola variable. Se recomienda que luego de haber realizado los estudios sobre construir una función, para poder familiarizarnos con los problemas de optimización y cambio que vamos a tratar.